Y eso habla que para personas podemos obtener para una persona 60 centímetros, para una persona y media 80 centímetros y para dos personas 1 metro. Recuerden que cuando estábamos hablando de la normatividad, dice que el elemento arquitectónico, el diseño nos dice que para que una persona pueda transitar libremente se necesita 60 centímetros. Entonces, cuando habla de una persona y media, habla de una persona de frente y otra de perfil, ¿sí? Entonces, y cuando habla de dos personas, las dos de frente. Entonces, estos serían los peldaños correspondientes. Y para el cálculo de las escaleras eléctricas se habla nuevamente, aquí llegamos a la pendiente. Ya dijimos que pendiente es ¿qué, mija? ¿Qué es pendiente? La inclinación que va a tener la escalera. La inclinación correspondiente que tendríamos en la hipotenusa, donde tenemos el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa sería nuestra pendiente. Entonces, tenemos pendientes de 30 a 35 grados y el factor que nos dan dependiendo de cada una de ellas. Entonces, para la de 30 grados da un factor de 1.732 y para las de 35 1.428. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se calcula una escalera eléctrica. Entonces tendremos que en un momento determinado dice la altura entre plantas. ¿A qué le llamamos plantas, mis hijos? Niveles o pisos, ¿sí? O sea, esta es una planta, la que está ahí arriba es otra planta, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, plantas son elementos correspondientes a nuestra utilización. Entonces, aquí es la altura entre plantas es de 5 metros. ¿Cuánto estamos hablando? De 5 metros de aquí allá arriba. Se supone que nosotros tenemos bajo el parámetro de el ser humano o la gente mexicana tiene la altura promedio unos 75 para el hombre y unos 65 para la mujer. Es lo que marca el parámetro correspondiente. Y entonces, bajo estos aspectos, tendremos que manejar elementos en los cuales nosotros tenemos que protegernos. ¿Cómo? Pues por algunas circunstancias levantamos la mano y tenemos que protegernos que no nos golpeen. Si se fijan ustedes, normalmente donde nosotros hacemos nuestras construcciones ponemos una altura arriba de los 2.20. ¿Por qué? De 5 metros. ¿Eso qué significa? Si ya estamos hablando que podemos tenerlo con 2.50. ¿Pero por qué 5 metros? ¿Han oído hablar del doble piso? ¿O doble altura? ¿O doble altura? ¿Eso para qué? En áreas comerciales tendríamos que nosotros poner un elemento grande, alto, y podemos poner un elemento secundario donde podamos tener un almacén, una bodega, una oficina, etc. Y abajo podemos tener un local comercial, un elemento comercial. Entonces, por eso se habla de 5 metros. ¿Sí? Doble altura. Entonces, hay elementos, generalmente los elementos comerciales, centros comerciales, etcétera, etcétera, deben de medir bajo esta tabla, arriba de los 5 metros. ¿Sí? Aunque nosotros sabemos que en la casa habitación con 250 tenemos. ¿Bien? ¿Sí? Pero aquí tenemos que pagar. Porque llevamos instalaciones, llevamos lo que ustedes quieran. Entonces, en este sentido, vamos a ver
dice que la pendiente de esta escalera es de 30 grados, con un peldaño de 60 centímetros, y solamente va a transportar en ese elemento una sola persona. Entonces, esta sola persona en el peldaño. Entonces, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo lo calculamos? Pues lo que tenemos que hacer es ver la longitud de la planta. ¿Qué es eso de longitud de la planta? ¿Qué entienden por longitud de planta? ¿Largo de la planta? No. Es la hipotenusa. La hipotenusa. Entonces, por eso están hablando, si te fijas, 5 es el cateto opuesto. Entonces, 5 por el factor que tendríamos, que es 1.7, está allá arriba, 1.732. Entonces, en este sentido, ya tenemos que la longitud de la escalera es 8.66. Solamente la longitud de la escalera. ¿De acuerdo? Pero tenemos que tomar en cuenta otros factores. ¿Cuáles? Cuando llegamos a la escalera, luego entramos al escalón. Hay un espacio en donde, bajo las circunstancias de precaución, tenemos que adaptarnos a ese cambio que traemos de movimiento. Entonces, nos paramos sobre la banda y ya nos adaptamos y comenzamos a subir. Cuando sale, ¿qué sucede? El mismo factor. También nos da un espacio. Luego entonces nos dice que en la superficie de entrada puede ser de 1 metro, de 1.20 o de 1.50, dependiendo de las características que queramos. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros, cuando diseñemos como constructores una escalera eléctrica, tenemos que tomar en cuenta la superficie, la longitud, la pendiente, etcétera, etcétera, más los espacios donde vamos a adaptarnos. Entonces, ¿qué puede ser estos espacios? Entre 1 metro, 1.20 o 1.50. En este caso, lo que hace el ejercicio es utilizar el de 1.20. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, le suma 1.20 arriba y 1.20 abajo. Acuérdense, ¿qué es lo que hace una escalera? Va a comunicar un mínimo de 2 planos. Una escalera va a comunicar un mínimo de 2 planos. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esta pauta, tenemos que son 1.20 de entrada y 1.20 de salida, son 2.40. Entonces sumamos y nos da 11.06 la longitud de la planta. La longitud en donde nosotros vamos a colocar la escalera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como constructores? Dejar ese espacio para que lleguen los técnicos y la monten. ¿Sí? ¿Por qué? Lógico, nosotros no la vamos a hacer. Nosotros solamente vamos a supervisar. ¿Sí? Cuando nosotros salgamos de esta materia, vamos a ser supervisores. ¿Sí? Entonces, bajo esta pauta, entonces tenemos estas características. ¿Ok? Ahora, necesito saber bajo qué características se manejan estas escaleras. ¿Cuáles son las características? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Cuánta gente voy a subir? ¿O cuánta gente voy a bajar?
¿Por qué? ¿Por qué me interesa ese dato? Para saber el ancho, para controlar el peso, ¿seguro? A mi comerciante, ¿para qué me conviene? Para saber la velocidad. ¿Seguro que nada más para eso me conviene? ¿Cuánta gente voy a subir para que me compren? ¿Cuánto voy a diseñar? ¿Qué espacio voy a tener para que me compren? Y ahora sí, les meto la mercadotecnia. Aquí les pongo esto, aquí les pongo esto, aquí les pongo esto. Entonces, eso nos va a servir. Entonces, bajo este aspecto, una duda. ¿Los 2.40 de dónde se obtuvieron? contéstale, mija. Contéstale lo que dijo ella. Contéstale. Porque tienes que dejar una longitud de entrada y salida, entonces es 1.20 por lo que se usa el ejemplo ahí, así que no va a ser. Es dependiendo, ¿no? Si agarro 1.20. ¿Cuál agarras? Puedes agarrar entre 1, 1.20 o 1.50. En este caso agarramos 1.20. Gracias. Había un factor. ¿Cómo se saca el factor? Al principio solo dije. A ver, ok, regresamos. Entiendo que eso está integrado. Espera, regresamos. Ahí está. Ahí está, perdón. Ahí está. O sea, ¿qué está sucediendo? Me están diciendo que el factor que estoy utilizando es 1.732. Luego entonces, mi escalera es de ¿cuántos grados? Luego entonces, ¿qué es? Una escalera o un elemento de movimiento lento, un centro comercial, ¿sí? Si yo le pongo de 1.428, ¿qué sería? Más rápido sería entonces una salida de metro, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto nos va a dar. ¿Ya está de acuerdo de aquí? Vale. Bueno, entonces, de aquí vamos a ver la longitud de la escalera eléctrica, 8.66. ¿De dónde salió? ¿Cuál? 8.66. Desde la A ver, ¿cuál longitud? ¿Cuál longitud? ¿Cuál 5 metros? ¿Si son 8.66? ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es, señores? ¿Perdón? ¿Longitud de planta? ¿Seguro que es eso? ¿No será la longitud de la escalera la hipotenusa? ¿No será eso? Digo, no, a lo mejor me equivoco, ¿no? ¿No será eso? Aquí está, señores. ¿Por qué me interesa esa longitud? Porque con eso puede tomar en cuenta, por ejemplo, el vano que se va a viajar. No. ¿Por qué? Porque ahí voy a llevar gente
que me compre. ¿Sí? Yo necesito saber cuánta gente le voy a montar a la escalera. O por él, pues subir. ¿Sí? Entonces, por eso el 866 de la escalera. Y lo divido entre 40. Pero ¿por qué 40 si dijeron 30? Sí, el peldaño, la huella. Dijeron 30, ¿no? ¿Y por qué 40? Sí, sí es eso. Es la comodidad. Entonces, para que en un momento determinado tengas esta comodidad. Porque si no vas a estar pegadito y te puedes caer. Entonces, le están dando 40, lo dividen y les da 21.65 de personas. Pero como no podemos partir personas a la mitad, tenemos que utilizar personas completas. Por lo tanto, por eso lo subimos a 22 personas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de 22 personas? Efectivamente, es una vuelta o una subida que voy a hacer desde abajo hasta arriba en personas. O sea, voy a mover en la primera vuelta, en la primera subida, 22 personas. Ahorita van a ver por qué. ¿Sí? Van a ver 22 personas. Ok. Ahora vamos a ver la velocidad. ¿Cómo vemos la velocidad? A la tabla. ¿Cuál es la tabla? ¿Por qué punto 50? ¿Por qué no punto 65? ¿Perdón? ¿Por qué? Aquí en arquitectura siempre hay un motivo de por qué. Nada más porque en tus chalecos no. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya está. Sí, ¿verdad? Bueno, no. ¿Quieres agarrar este? Entonces, ¿pero por qué punto 50 metros por segundo? ¿Por qué no punto 65 metros por segundo? Recuerden, ¿qué estamos haciendo? Estamos llevando a las personas lentos para que nos compren, para que vean. Para que vean. Entonces, por eso utilizamos punto 50. No queremos que vean. Agarramos punto 65. Nada más me saca, lo quiero sacar. Entonces, ahora sí. Lo divido las personas y me dice que voy a utilizar en ese transporte 17.32 segundos. ¿Para qué? Para subir al primer nivel. ¿Cuántas personas voy a subir? 2 personas. 22 personas voy a subir en 17.32 segundos. ¿De acuerdo? Ok. Ahora vamos a hacer algo bien interesante. Vamos a decir que 17.32 lo vamos a dividir entre 3.600 segundos. ¿Eso qué es?
una hora. Entonces, ¿por qué? Tenemos que transportar o sacar nuestro cálculo en una hora. Entonces, por eso decimos, y nos da que tenemos en esto son 207.87, ¿qué son? Segundos. Y ahora lo vamos a multiplicar por el día 22 y nos dice que tengo 4.572 personas transportadas en una hora. ¿Y eso para qué me sirve? Mire, siempre véanlo como mercadotecnia. El billete. O sea, ustedes van a trabajar para una persona, los va a contratar una persona que quiere ganar. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes tienen que ponerse en el papel de ellos para darle las famosas 3B: bueno, bonito y barato. Entonces, bajo esta pauta, nosotros estamos estableciendo que podemos transportar 4.572 personas. ¿Y ahora qué hago? Pues necesito ver dónde voy a meter esas personas. ¿Qué necesito? Un área donde voy a ofrecerles, lo voy a vender. ¿Sí? Entonces, tengo que ver ya en ese aspecto. ¿Cuál? Diseñar